Hoy seguimos con nuestro vistazo panorámico del libro de Éxodo. Se pueden ir buscando el capítulo 4 de Éxodo. El autor A.W. Tozer, en su famoso libro El conocimiento del Dios Santo, escribió estas palabras famosas para comenzar su libro. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Agrega, por esta razón, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante de sí siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Explica, por una ley secreta del corazón, tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental de Dios que poseamos. Eso no es cierto solamente con respecto al cristiano de manera individual, sino también con respecto al conjunto de cristianos que forman la iglesia. Lo más relevador acerca de la iglesia siempre será su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre Él, y lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. Nunca se podrá escapar de la revelación de sí misma que hará cuando dé testimonio acerca de Dios. Son palabras muy, muy importantes, porque conocer a Dios es vida eterna, es lo más importante. No hay nada más importante que tener un concepto correcto de quién es Dios. Y siempre hay que recordar cuando la Biblia habla de conocer a Dios, no se trata de saber datos o saber información acerca de Él, sino que se trata de tener una relación personal con Él, de conocer su amor, de conocer su misericordia, su paciencia, de comprender su justicia, de orar con Él. Orar a Él, mejor dicho, perdón. Y también es muy importante la explicación que Tozer da acerca de la santificación, de que conocer a Dios no solamente es importante para tener esa relación con Él y poder adorarlo correctamente, sino porque a la medida que nosotros conocemos a Dios, el Espíritu Santo nos transforma a la imagen que estamos comprendiendo de Dios, ¿no? Lo que conoces de Dios es lo que llegas a ser. Como explicó Tozer, de que tendemos a ser como nuestro concepto de Dios. Y Pablo explica ese concepto en 2 Corintios 3:18, cuando dice que somos transformados de gloria en gloria mientras miramos la gloria de Cristo en las Escrituras. Entonces, si solamente conoces el amor de Dios y crees que Dios es puro amor, pues el Espíritu Santo te ayudará a buscar ser muy amoroso en tu concepto de Dios. ¿Cómo es tu concepto de Dios? Si conoces que Dios es justo, obviamente vas a buscar ser justo en todo lo que haces. Pero por eso es tan importante conocer a Dios en todo su carácter para ser transformado a toda su imagen perfecta y no solamente en un atributo en particular. No podemos enfocarnos, por lo tanto, en un solo libro de la Biblia, ni un solo testamento. Y es una de las razones de por qué es tan importante estudiar el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no es la revelación completa, exhaustiva de Dios. Si queremos conocer completamente quién es nuestro Dios, tenemos que estudiar toda su revelación. Tenemos que estudiar su poder en Génesis y su ira en Apocalipsis. Tenemos que estudiar su fidelidad en Esdras, su amor en Juan. Tenemos que conocerle en toda su revelación. Y yo creo firmemente de que los primeros libros de la Biblia son de una importancia particular porque establecen el fundamento de nuestro concepto acerca de Dios. Como dije la semana pasada, el libro de Éxodo es el estreno, el debut internacional del nombre de Yahweh. Él dice en el libro de Éxodo que sus acciones aquí en este libro revelan lo que significa su nombre.
va a explicar en Éxodo capítulo 6, lo veremos hoy en la noche, de que aunque Génesis reveló el poder de Dios para crear al mundo, es el libro de Éxodo que revela lo que realmente significa Yahweh. Así que va a ser un estudio muy, muy importante para nosotros que queremos conocer a Dios y llegar a ser como Dios. Y vamos a dividir esos 3 capítulos, Éxodo 4 al 6, en 2 acciones que nos revelan quién es Jehová. El título del sermón, ¿quién es Jehová? Y veremos 2 acciones que nos revelan quién es Jehová para que le adoremos. Primero, Yahweh avala su palabra. Y segunda acción, Jehová cumple su palabra. Jehová avala su palabra y Jehová cumple su palabra. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Qué bendición, Padre, el poder abrir tu libro y conocerte mediante la revelación que nos has dejado. Gracias por tu Espíritu, Señor, que no solamente escribió este libro, sino que nos ilumina y nos ayude a comprender la gloria tuya que brilla en la faz de Jesucristo en este libro. Y oramos de que en esta tarde, aunque estemos cansados y agobiados por muchos trabajos e incluso tal vez nuestro propio pecado, oramos que nos perdones y nos ayudes a postrarnos delante de ti y adorarte por el Dios que eres, el Dios que tú nos demuestres en este libro. Y lo pedimos para tu gloria por medio de Jesucristo. Amén. Si tuviéramos que dar un resumen, condensar todo el mensaje del libro de Éxodo, sería de que Yahweh revela su nombre al mundo por medio de la redención de su pueblo. De que Yahweh expone lo que significa su nombre por medio de la redención. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa la redención? Bueno, lo que vemos en este libro de Éxodo es de que la redención es de que Yahweh, el único Dios verdadero, destruye a todos los dioses falsos de los egipcios y compra a su pueblo de su esclavitud, mostrándoles gracia a pesar de su pecado y rebelión para poder cumplir el pacto que hizo con Abraham. Y esta noche realmente estamos todavía preparando terreno para que Dios haga esa redención, para que compre a su pueblo. Esta noche es el contexto de lo que Yahweh va a hacer en el resto del libro. Y como hice la semana pasada, creo que es bueno tener un concepto de todo el libro. La semana pasada vimos en el capítulo 1 de que ya estamos a 350 años después de José y sus 2 hermanos. Los israelitas en Egipto se multiplican de 70 a 2 millones de personas. Así que Faraón los esclaviza, empieza a matar a los bebés varones. Pero Yahweh es un Dios que escucha los clamores de su pueblo. Así que en el capítulo 2, Yahweh provee un libertador, un salvador. Y Moisés es preservado de la muerte y criado por la hija de Faraón. A los 40 años mata a un egipcio y huye a Madián. Se casa con Séfora y tiene un hijo Gersón. Entonces Yahweh es un Dios que provee. Y luego en el capítulo 3 vimos de que a los 80 años Dios aparece a Moisés en una zarza ardiente y le dice que su nombre es Moisés y que le va a capacitar. Le va a capacitar para liberar a su pueblo. Hoy vamos a ver los capítulos del 4 al 6. En el 4 Dios avala a Moisés, le da 3 señales, 3 milagros que podrá hacer: vara serpiente, mano que se puede convertir blanca como lepra y agua en sangre. Entonces en el capítulo 5 Moisés regresa a Egipto, pero el faraón se molesta mucho y dice a la gente que ahora tiene que trabajar lo mismo pero sin paja. Y ahora todos están enojados con Moisés, tanto los egipcios como los israelitas.
Entonces en el capítulo 6, Jehová dice, ok, ya es tiempo entonces de revelar mi nombre, hacer todas mis maravillas y sacar a mi pueblo de su esclavitud. Luego en el capítulo 7 al 14 son las plagas, las 10 plagas. En el capítulo 15 cruzan el Mar Rojo, vagan un poquito para llegar a Sinaí. En el 19 y 20 Dios les da la ley. Y luego en el 21 a 40 es donde Dios les dice aún más leyes, cientos de leyes. Tenemos el momento del becerro de oro, muy triste ahí, donde el pueblo vuelve a su idolatría. Tenemos la declaración del nombre de Yahweh, Jehová, Jehová, tardo para el ir, etc. Y luego tenemos la construcción del tabernáculo, que básicamente llena más de 10 capítulos al final. Entonces, entramos ahora en el capítulo 4, donde veremos que Yahweh avala su palabra. Yahweh o Jehová, dependiendo de cómo lo estamos pronunciando, avala su palabra. Entonces Moisés va a decir, Faraón, tienes que dejar ir a mi pueblo. Okay, ¿por qué debemos creerte? Aún antes Moisés va a decir a los israelitas, ok, Dios nos va a salvar. Y ellos van a preguntar, pero ¿cómo podemos creerte, Moisés? 3 señales que Dios le da. Porque es precisamente la preocupación de Moisés. Ven ahí en el primer versículo. Moisés dice, ok, debo sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero ¿qué tal si no me creen? ¿No? Dice ahí al final del versículo 1, ¿no? Me van a decir, no te ha parecido Jehová. Entonces, ¿cómo puedo probar de que me hablaste? Entonces, la respuesta son los milagros. Y es importante notar aquí que los milagros siempre han tenido un propósito muy específico. Dios nunca ha usado milagros para cambiar corazones. Los milagros nunca ayudan en la salvación de nadie. El hombre natural, en su estado espiritual, es un cadáver. No tiene la capacidad de ver el Dios detrás de los milagros. Es como Jesucristo explica en la parábola al final de Lucas 16. Mira, tienen a Moisés y los profetas. Aun si ven a uno levantado entre los muertos, no van a creer, es imposible. Entonces, el único propósito de los milagros en la Biblia es para identificar a los mensajeros de Dios, ¿no? Y veremos más de esto a la medida que avanzamos en el libro de Éxodo. Entonces, Dios, que quiere avalar a Moisés, avalar sus palabras, le da 3 señales. Primera señal vemos en el versículo 3, que dice, échala en tierra, o sea, echa tu vara en la tierra, y luego lo hizo y pues se hizo una culebra, una serpiente, y luego puede pues convertirlo de nuevo en una vara. Y luego en el verso 6, el brazo de Moisés puede volverse blanco como un leproso y luego volver normal. Evidentemente Moisés no era de mi color o este milagro no hubiera funcionado. Parece que no todos entendieron qué tan blanco soy. Si mi mano se convierte en una mano blanca, no pasa nada. Entonces, luego tenemos la tercera señal en el versículo 9 de que Moisés puede convertir agua en sangre. Y luego en el versículo 10 vemos algo que ocurre con frecuencia en la Torá y es la inseguridad de Moisés. De que Moisés se queja y dice, ay Señor, soy tarde para hablar, torpe de lengua. Pero la verdad es que no es así, es excusa, es pretexto. Realmente Moisés está dudando del poder de Dios y de la soberanía de Dios. Moisés está pensando demasiado en sí mismo y no en Dios. Dice, tengo una boca pesada, literalmente, tengo una lengua pesada, no soy buen orador. Y sabemos de que Moisés está pecando por la forma que Yahweh luego le corrige.
Observen el versículo 11, que Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios está diciendo, ¿no crees que yo sé que tu boca es pesada? Yo soy quien lo hice así. Yo hice tu boca. Yo determino si hablas o no hablas. Yo determino si ves o no ves y si oyes o no oyes. Soy soberano en todo. Y hay tanta aplicación nada más en ese versículo, ¿no? Porque nos cuesta tanto aceptar la soberanía absoluta de Dios. Cuando escuchamos de alguien que tiene cáncer, que tiene síndrome de Down, cuando vemos que alguien está, o nosotros mismos, pasando por una prueba muy difícil, vida, muerte, enfermedad, no importa lo que sea, Dios es soberano sobre todo. Dios está haciendo todo exactamente como Él quiere para cumplir sus propósitos perfectos. Y por eso debemos confiar de que Él nos da exactamente lo que necesitamos para enfrentar su plan para nuestras vidas. Si un cristiano le dice a Dios, yo no puedo hacer eso, yo no puedo aguantar esto, yo no puedo superar este pecado, yo no puedo superar esta debilidad, refleja una visión muy pobre de la soberanía de Dios. Porque Dios es quien te dio esa debilidad precisamente para perfeccionar su poder en ti cuando te ayuda a cumplir su perfecta voluntad. Y nosotros tenemos que creer eso, no es fácil. Que estoy diciendo que yo hago esto y ustedes no. Estoy predicando lo que dice el texto. Es un reto para todo ser humano, de confiar de que Dios es soberano, de que Dios está en control y que Él nos dio la vida que necesitamos tener para cumplir con su plan. Y por lo tanto nunca podemos quejarnos de la fuerza que tenemos, porque Dios nos dio esa cantidad de fuerza. Y Moisés realmente rehúsa creer eso, ¿no? Otra vez en el versículo 13, aún después de escuchar esa explicación, Moisés dice, ay Señor, envíate ruego a otro. No quiere ir. Así que versículo 14, Dios se enojó muy fuerte, se enojó contra Moisés, ¿no? Y bondadosamente Dios envía a Aarón para estar con él. Bueno, entonces hacen sus arreglos. Luego en el verso 20 Moisés comienza a regresar a Egipto. Y en el versículo 21 Dios explica que va a endurecer el corazón de Faraón. Vamos a hablar en detalle de esto la próxima vez cuando vemos las plagas. Es un gran misterio cómo es de que Dios está endureciendo el corazón de Faraón, pero Faraón es responsable por endurecer su corazón, ¿no? Pero es una verdad de que Dios hizo que el Faraón hiciera lo que Dios quiso que hiciera, de tal manera que solamente Faraón quedó responsable por su pecado. Y luego en el versículo 22, por primera vez en la Biblia, tenemos esa frase tantas veces repetida en la Biblia, así ha dicho Jehová. Y va a ser importante porque en unos versículos más tarde, Faraón va a decir, así ha dicho Faraón. Y tenemos un combate, una guerra entre lo que ha dicho Jehová y lo que ha dicho Faraón. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué ha dicho Jehová? Dice versículo 22, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Israel es mi hijo, mi primogénito. Sí, versículo 22. En un sentido, aquí en el Éxodo, Jehová está engendrando a Israel, haciendo de Israel su hijo privilegiado, una nación privilegiada que sería un reino de sacerdotes que podría mediar la gracia de Dios al mundo,
que revelaría a Yahweh al mundo. Lamentablemente Israel fracasa totalmente como un hijo de Dios a causa de su pecado. Y realmente entonces nos demuestra de que solamente el Hijo eterno de Dios, el Hijo engendrado en la eternidad, Jesucristo, puede revelar a Yahweh al mundo. Solamente Jesús puede servir como mediador. Solamente Jesús puede ser nuestro sacerdote. Pero luego otra palabra muy importante en el texto original se encuentra en el versículo 23. Dios dice, mira Moisés, tu mensaje al faraón será esta: deja ir a mi hijo para que me sirva. Y dependiendo de la versión que tienes, a lo mejor se traduce como servir, a lo mejor como adorar. Es una palabra muy interesante, es una palabra que ocurre más de 100 veces solamente en el libro de Éxodo. En los primeros capítulos de Éxodo siempre se traduce de la misma manera, esclavizar o trabajar como esclavo, porque los israelitas eran esclavos del faraón. Y luego en el 3:12, por primera vez se utiliza en relación a Yahweh. La Reina Valera dice, serviréis a Dios sobre este monte. La de las Américas traduce, ustedes adorarán en este monte. Pero la idea literal es de que serán esclavos de Yahweh, esclavos de Jehová. Y eso es importante porque muchas veces cuando se enseña el libro de Éxodo, se habla solamente de que los israelitas son liberados de su esclavitud. Pero eso no es el punto del libro de Éxodo. El problema no es de que los israelitas son esclavos. El problema es de que son esclavos de Faraón, un amo malo, cuando deben ser esclavos de Jehová, Yahweh, un amo bondadoso y bueno. La esclavitud a Yahweh es la única libertad verdadera que existe. Pablo en Romanos 12 habla de eso, de que vivir libremente toda tu vida como un sacrificio a tu Señor, ¿no? Y lamentablemente Israel nunca conoce esa libertad, porque aunque son liberados de Faraón, nunca cambia su lealtad a Jehová, nunca le sirven, nunca le adoran como deben de hacer. Siguen siendo esclavos de su pecado y de Satanás, siguen adorando a sus dioses falsos. Ezequiel habla de que trajeron los ídolos de los egipcios cuando cruzaron el Mar Rojo y siguen adorándolos, ¿no? Y lo vemos en el libro de Josué, que todavía siguen allí en la conquista con sus ídolos. Y creo que vemos nuevamente de que todas las verdades físicas que vemos en este libro de Éxodo tienen su realidad en verdades espirituales y eternas en el Nuevo Testamento. De que la redención es una compra. De que en el Éxodo Yahweh compra a los israelitas que eran esclavos de Faraón para que fuesen sus propios esclavos. Y esto apunta a la gran verdad de que nosotros que somos el pueblo de Dios, que éramos esclavos del pecado y de Satanás, Dios ahora nos compra por la sangre de Jesucristo para que podamos servirle como esclavos. Y es por eso que tantos apóstoles, cuando comienzan sus libros, ¿cuál es la primera descripción que dan de sí mismo? Pablo, esclavo. Esclavo seguro, comprado por Dios. No hay seguridad mayor que esto, que yo pertenezco a Dios. Bueno, dos cosas más. Ahora llegamos al versículo más extraño de Éxodo, versículo 24. Es un versículo que confunde a mucha gente. Estamos en el contexto, Dios acaba de decir a Moisés, regresa a Egipto y saca al pueblo de allí. Moisés comienza el viaje y luego versículo 24, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo?
25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, es decir, Yahweh le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible de que Dios obedece, o sea, regresa a Egipto y lo primero que hace Dios es busca matarlo? Y luego Séfora circuncida a Gersón y echa el prepucio, o sea, a Moisés enojada. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hay que ver el contexto de lo que está pasando. De que Dios acaba de explicar, yo soy Yahweh. ¿Y qué significa eso de que yo soy Yahweh? Yo soy el gran yo soy que cumple su pacto, que siempre soy fiel. Y ahora yo voy a cumplir mi parte del pacto abrámico. Yo voy a cumplir mi pacto y rescatar y redimir a los descendientes de Aarón. Voy a redimir a Israel. Pero Moisés no ha cumplido su parte del pacto. ¿Por qué sabemos esto? Porque ¿cuál es el signo del pacto abrámico? La circuncisión. ¿Por qué Gersón no está circuncidado? Es la pregunta. No sabemos los datos, pero Génesis 17:14 dice que cualquier descendiente de Abraham incircunciso debía morir. Era una ley, todos los descendientes de Abraham tenían que ser circuncidados. Entonces, los detalles del párrafo son extraños, ¿no? Pero el punto es obvio. Moisés y Séfora no habían circuncidado a Gersón, su hijo. Tal vez a Séfora no le gustó la idea, no lo sabemos, parece que sí por el contexto. Tal vez Moisés le había advertido de las consecuencias de no circuncidarlo. Entonces comienzan el viaje y aparentemente Séfora ve a Yahweh, que yo entiendo sería Jesucristo, forma humana, descendiendo para matar a Moisés por su desobediencia. Ella sabe el porqué. Él sabe que no ha circuncidado a su hijo, entonces lo circuncida rápidamente y enojada echa el prepucio a Moisés, todo en sangre allí. Pero nos enseña una lección importantísima. Y es de que Yahweh toma el cumplimiento de sus pactos muy en serio. Es una cuestión de vida o muerte, es lo que significa cortar un pacto. Recuerden en Génesis 15, cuando Dios hace su pacto con Abraham, ¿qué hacen? O sea, matan animales, los parten en dos y tú caminas por los dos pedazos de los animales para decir, si yo no cumplo mi palabra, que me quede como esos animales muertos. Dios toma muy en serio el cumplimiento de su pacto y Él demanda que nosotros hagamos lo mismo. Y piensa en eso, si Dios tomó el cumplimiento del pacto abrámico con tanta seriedad, ¿qué hará con la persona que no abraza su nuevo pacto? El nuevo pacto que fue inaugurado no por la muerte de unos becerros, sino que fue inaugurado por la muerte de su Hijo unigénito, que Dios crucificó a su Hijo para redimir a su pueblo. ¿Qué tan serio crees que Dios obrará en cuanto a ese pacto? Muy, muy en serio. Bueno, en el último párrafo regresan a Egipto. Moisés hace las señales, dice al pueblo que Dios, todo lo que Dios le había dicho. Israel aparentemente responde muy bien, 4 versículo 31. El pueblo creyó que Jehová había visitado a su pueblo y dice, se inclinaron y adoraron. Esa es la respuesta que Dios busca, inclinarse y adorar. Pero la verdad es que fue un acto físico, externo nada más. Sabemos de que estos israelitas, todos van a salir de Egipto y todos van a morir en el desierto incrédulos y no entrar en el reposo. Hebreos 4 explica esto. Si ellos que no conocían a Jehová
adoraron, cuanto más nosotros debemos inclinar nuestros rostros al suelo y adorar a Dios. Nosotros que entendemos qué significa de que Dios es Yahweh, el gran yo soy, que nos ha redimido con la sangre de su Hijo, ¿no? Entonces, aquí esta primera acción, Éxodo 4, vemos que Dios siempre avala su palabra. Cuando Dios manda que su palabra sea predicada, lo avala. En este caso con señales, con milagros, para convencer al pueblo. Y si estás pensando que esto no nos aplica hoy porque nadie está haciendo señales y milagros, bueno, no hace de la misma manera, pero Dios sí siempre avala su palabra. Hoy lo hace por medio de nuestra santificación. De que el aval de nuestro evangelio son el fruto del Espíritu Santo, que la gente ve la transformación que Dios ha obrado en nosotros y la esperanza que nosotros tenemos, según Pedro, en 1 Pedro 3, es lo que hace que la gente nos pregunte, oye, ¿por qué tienes tanta esperanza? ¿Por qué eres tan diferente? Y esto es lo que avala la predicación del evangelio. Así que hay que luchar por lucir esos frutos al mundo. Bueno, no solamente Dios avala su palabra, Dios también cumple su palabra. Capítulo 5. El capítulo 5 es bastante sencillo. En el versículo 1, Jehová dice, deja ir a mi pueblo, y Faraón responde, versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Obviamente se va a arrepentir de esa respuesta insolente. Versículo 3, Moisés dice que deben irse para que Jehová no los golpee con peste, que está presagiando lo que va a ocurrir después. Y luego, como dije, Faraón en el versículo 6 hace que el trabajo de los israelitas sea mucho, mucho más difícil, ¿no? Muy duro. Dice, ya no os voy a dar paja. Versículo 10, Faraón, burlándose de Jehová, responde, así ha dicho Faraón, ¿no? Que Moisés llega y dice, así ha dicho Jehová, y luego Faraón siempre responde, así ha dicho Faraón. Y tenemos esa guerra entre dos supuestos dioses, Yahweh y Faraón. Estamos viendo quién va a ganar. Va a ser obvio. Entonces Faraón demanda la misma cantidad de trabajo, pero ahora Israel tiene que levantarse temprano y buscar la paja primero, ¿no? Faraón explica en el versículo 8, están ociosos, ¿no? Perezosos, por eso no quieren trabajar, por eso quieren ir de vacaciones para adorar a Yahweh, ¿no? Y luego, versículo 14, los egipcios comienzan a azotar a los israelitas porque obviamente no podían hacer tanto trabajo. Entonces ahora se pone muy, muy difícil para Moisés. Ven el 5:21. Mire Jehová, los israelitas dicen a Moisés, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Que es la primera de muchas quejas que Moisés va a escuchar del pueblo de Israel. Y Moisés parece que está aprendiendo todavía cómo obedecer y se frustra. Versículo 22. Otra vez, dudando del poder de Dios, dice, versículo 22, ¿para qué me enviaste? Aparentemente Moisés esperaba una redención sin sin enfrentar resistencia, de que iba a llegar allí y iba a ser fácil. No, o sea, Dios le había advertido, o sea, voy a endurecer el corazón de Faraón, ¿no? Pero es otro principio que nos pasa muy a menudo, ¿no? De que comienzas a obedecer a Dios y ¿qué pasa? Las cosas se ponen difíciles, ¿no? Se ponen difíciles en el momento que comienzas a obedecer. Y nos sorprendemos, ¿por qué pasó esto? Pero no debe de sorprendernos, porque cuando decides seguir a Cristo,
te estás alistando en una guerra, ¿no? Una guerra contra el pecado, una guerra contra los demonios, contra Satanás. Nunca iba a ser fácil, nunca. Pero Dios sí promete darnos la victoria, ¿no? Ahora somos más que vencedores porque ahora pertenecemos al equipo que gana, al equipo correcto. Entonces, ahora capítulo 6, Dios dice, ok, ahora es momento de hacer todas mis maravillas, de mostrar mi mano fuerte, cumplir mis promesas a Abraham. Y luego es el versículo 3 que realmente es el centro, el corazón de esta sección. Dice en Éxodo 6:3, y aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Interesante declaración. Parecía a Abraham como el Shaddai, como Dios poderoso, pero por mi nombre Yahweh, Jehová, no me di a conocer a ellos. Pregunta, ¿Abraham conoció el nombre Yahweh? ¿Conoció el nombre Jehová? Sí lo conoció. Lo utiliza con mucha frecuencia. De hecho, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh desde Génesis 4, versículo 26. Génesis 12:8, Abraham invocó el nombre de Yahweh. Génesis 14:22, Abraham se dirige a Dios diciéndole Yahweh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios le dice a Abraham, solo me di a conocer por mi nombre El Shaddai y no por Yahweh. Bueno, el punto es profundo. El punto es esto. Dios está diciendo, mira, Abraham no entendía lo que significa el nombre Yahweh. Abraham no pudo comprender quién soy, porque aunque le mostré mi poder, mis promesas para con él no se cumplieron en su tiempo. Él no podría ver mi fidelidad. Él no podría ver mi inmutabilidad, mi independencia, mi amor leal, mi fidelidad eterna. Pero ahora, Moisés, yo voy a estrenar mi nombre ante todo el mundo, porque yo voy a demostrar al mundo que yo soy capaz de hacer una promesa a un hombre y luego cumplirlo 430 años después. Voy a redimir a un pueblo que no lo merece. Voy a extraer un pueblo rebelde y pecaminoso mi gracia. Voy a salvarles. Ningún Dios falso hace esto. Ningún Dios falso puede cumplir su palabra cientos de años después. Ni siquiera puede cumplir lo que dice un par de días después. Yahweh dice, yo voy a mostrar que yo soy el que yo soy, el eterno, que siempre existo cuando cumple mi pacto. Haré mis maravillas, mataré a todos los dioses egipcios, acabaré con el heredero del trono y demostraré que yo no tengo rivales entre los dioses. Soy el único Dios verdadero. Y sabrás, Moisés, que yo soy. Cuando veas que soy un Dios que cumple su pacto, cuando cumplo mi promesa y doy a Israel la tierra que prometí a Abraham. Y entonces Éxodo 6 dice, versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, que yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Hermoso. La redención es la exposición del nombre Yahweh. La redención es la exposición del nombre Yahweh, revela quién es. ¿No? Y es otra razón de por qué es tan importante de que los versículos que siguen
presentan una genealogía que nuevamente no es muy importante para nosotros, nos aburre leer los nombres. Pero para Yahweh, un Dios que cumple su pacto, una genealogía es lo más importante. Porque Él tiene que demostrar de que está cumpliendo el pacto que hizo con las personas que lo hizo, ¿no? Que está cumpliendo su pacto a los descendientes de Abraham tal cual había jurado que iba a ser, ¿no? Hay que mantener un registro para que vean de que en verdad Dios está cumpliendo su palabra, ¿no? Verdades tan importantes, promesas tan maravillosas. Pero aparentemente nadie cree y a nadie le importa. Y este es un punto central en este momento en Éxodo, porque vamos a hacer una transición en el capítulo que sigue, pero en este punto, al final de Éxodo 6, nadie cree, ¿no? Versículo 8 dice que el pueblo no escuchó. Versículo 12 dice que Moisés no creyó. Vean ahí, versículo 12. Éxodo 6:12. Respondió Moisés delante de Jehová: aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Sigue con lo mismo. Si mi propio pueblo ni siquiera me escucha, ¿cómo es que Faraón me va a escuchar? Es decir, que él muestra incredulidad en este momento. Y Moisés sigue dudando hasta el mero comienzo de las plagas. Vean el final del capítulo 6. Dice Éxodo 6:30. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Y ves el punto de esa sección? Todo el mundo es débil, todo el mundo duda, todo el mundo es impotente. Israel, los egipcios, Moisés, nadie cree en Jehová. Si Yahweh va a salvar, tendrá que hacerlo solo. Y eso es el punto. Ese es el escenario que Dios quiso. Todo está preparado tal cual Yahweh lo quiere. Todo está preparado para que el único héroe de la historia intervenga en esta situación. Es hora de que Yahweh extienda su mano poderosa y salve y redima. Porque Él no necesita a nadie para salvar. La salvación es de Yahweh y nadie más. Él no necesita la ayuda de Moisés, no necesita la ayuda de Aarón, no necesita la ayuda de Israel, no necesita a los egipcios, no necesita a nadie. Por su propia mano, Él obrará su redención. Y así es como Dios siempre salva. Toda la gloria es de Él porque Él hace toda la obra. Pablo nos explica lo mismo en Efesios 2, ¿no es cierto? De que no hay lugar de jactancia, nadie puede jactarse delante de Dios porque la salvación no es por obra. Es por fe en la gracia de Dios que Él rescata a esclavos, mendigos como nosotros que no teníamos esperanza. La salvación viene únicamente por fe en Jesucristo, que Él nos redimió en la cruz y que fue resucitado entre los muertos al tercer día para salvarnos. Él hizo todo. Y es por eso creo que el mensaje de Éxodo es tan lindo y nos da tanta esperanza. Porque cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón de alguien, lo primero que siente es el peso de su pecado. ¿No? Cuando Juan, en 1 de Juan, nos habla de cómo saber que eres cristiano, lo primero que habla es eso. El cristiano es el que confiesa, el que sabe que es pecador y odia su pecado y lo confiesa constantemente. Eso es lo primero que necesitamos, es ver de que no hay esperanza, nada de lo que podemos hacer puede salvarnos. Ninguna obra que hagamos puede salvarnos. Necesitamos que Dios haga todo, que nos
que nos limpie y que nos capacite, nos ayude a abandonar nuestro pecado y seguirle. Bueno, para concluir, una frase en Éxodo 6 me llamó mucho la atención, que es el versículo 6, en donde Dios usa esa frase que dice, os redimiré con brazo extendido. Que Dios va a extender su brazo y redimir a Israel. Y parece que indica como una ilustración de que Dios desde el cielo va a extender su brazo y agarrar a su pueblo y plantarlos en la tierra. Es una imagen muy, muy linda de su poder, de su cuidado de Israel, de sacarlo de esclavitud. Como Pablo en Colosenses 1, que habla de que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero lo interesante es de que por más maravillosa que sea esta redención física que Dios obró con Israel, solamente es una sombra de la redención maravillosa que Cristo nos obró en la cruz. Y me recordó de otra ocasión en la Biblia donde habla del brazo extendido de Dios. Entonces vamos a terminar en Isaías 53. Isaías 53. Que habla de la misma ilustración. Y primero vamos a ver Isaías 52, versículo 10. Isaías 52, versículo 10. Dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Está hablando de una profecía, un momento en que Dios va a salvar a su pueblo y que va a desnudar su santo brazo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, cuando hablas de desnudar, tal vez es un verbo raro para hablar de esto, pero desnudar el brazo es solamente hacer esto, ¿no? O sea, es sacar la manta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué desnudas tus brazos? Es porque vas a trabajar, ¿no? Vas a ensuciar tus manos. Ahora vas a hacer algo difícil. Y Dios está diciendo de que con el pueblo de Israel en el Éxodo, pudo sacarlos de Egipto así. Pero en Isaías 53, cuando se trata del brazo de Jehová en nuestra redención, dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado ese brazo desnudo de Jehová? Pues sobre nosotros. ¿Y quiénes son los nosotros? Los que creemos en su mensaje. Bueno, somos nosotros que Él, versículo 4, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es como si Isaías dijera, el trabajo de Dios en el Éxodo fue un trabajo fácil, ¿no? Dios ni siquiera sudó. Dios ni siquiera tuvo que ensuciar sus manos. Pero la redención del pueblo de Dios, de la ira de Dios debido a nuestro pecado, dice, ahora eso es serio. Ahora voy a tener que trabajar. El Hijo de Dios va a tener que descender del cielo y salvarnos con sus propias manos. Jesús en la cruz tiene que extender sus manos desnudas para ser clavadas en la cruz para salvarnos, para cargar sobre sus hombros la ira, o sea, el pecado de todos nosotros, para beber la ira de Dios por nosotros. Tiene que aguantar
todo el brazo omnipotente de Dios en contra de nuestro pecado. Esto fue el trabajo difícil. Sacar a los israelitas del pueblo de Egipto fue un trabajo fácil para Dios. Fue un trabajo mucho más difícil salvarnos de la ira de Dios. Y si el trabajo fácil que Dios hizo para Israel demandó su absoluta lealtad y adoración, ¿cuánto más nosotros, que fuimos salvados por la mano desnuda de Dios, debemos adorarlo y servirlo? Yahweh siempre avala su palabra, siempre cumple su palabra. Así que nosotros debemos de adorarlo. Debemos adorarlo y por último, el punto es de que todo el éxodo apunta a Jesucristo, ¿no? De que Él es realmente lo que significa Yahweh. En Él, en su cruz, en su redención, es donde vemos la exposición del nombre de Yahweh, de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Si quieres saber quién es el yo soy, solamente ves la faz de Jesucristo. Él es la exposición de la redención que vemos comenzando aquí en el libro de Éxodo. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias por la revelación perfecta de tu carácter. Tú que eres el gran yo soy. Tú que siempre cumples tu palabra. Tú que siempre cumples tus pactos. Y eso nos da tanta paz y tanta seguridad porque sabemos de que ahora nosotros somos tus esclavos, que hemos entrado en tu nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te imploramos, Señor, que nos ayudes a obedecerte y adorarte, para que Cristo reciba toda la gloria y toda la honra. Y es en su nombre que oramos. Amén.